mundo conocer. Ven a viajar con Guajira. Buenas tardes, muy buenas tardes, noches, queridos clientes, queridos pasajeros, amigos de Viajeros de Guajira. Muy buenas tardes, equipo Crown Travel, nuestro operador responsable. Como todos ustedes han sido invitados, ya saben que hoy vamos a disertar sobre un destino de lo más importante del mundo, solamente Estambul, Turquía. Recibe más de 19 millones de turistas por año, es un fenómeno. Así que hoy vamos a hablar de Turquía, hoy vamos a hacer un viaje virtual, hoy nos vamos a preparar para cuando las condiciones de salud ambiental, producto de este patógeno, lo permitan, poder viajar. Calentemos los motores, escuchemos a los disertantes, a este equipo de lujo de Crown Travel. No se olviden que su operador responsable, Crown Travel, y con Guajira Viajes, su agencia de viajes y turismo, su empresa de viajes y turismo, van a poder lograr viajar a este gran destino Turquía, conocer sus bellezas, su historia, la historia del Imperio Otomano, viajar, pasear, hacer un crucero y ver esta rica historia de este país que se parte en Europa, se parte en el Asia y es una pieza clave de la historia de la humanidad. Así que sobran las palabras, hay sentimientos y seguimos con Turquía, el equipo de Guajira, mi esposa Mónica, y bueno, avancemos. Muy buenas noches. El equipo de Crown Travel con nosotros, la señorita Sabrina, el señor Mariano Palermo, a la señorita María Enriqueta, miren qué nombre, nombre de ópera. Pero en fin, es un equipo capacitado, muy, nos va a hacer viajar por Guajira. En primer lugar, queremos agradecerle, Mónica y yo, a todos nuestros viajeros que han dedicado un tiempo a estar acá en esta disertación para luego poder ir a Turquía, Guajira, por Crown Travel, con todas las condiciones y medidas que estos tiempos ameritan. No quiero presentar a Sabrina sin antes decirle que uno de los viajeros de Guajira nos pidió hoy cuánto costaba participar en el seminario. Quería decirle a todos los que están, los invitados por terceros, estos son cortesías. Crown Travel, cortesía de Guajira, tentando los motores, preparándonos para viajar. El costo es estar contentos, tener buena onda, evacuar todas las dudas posibles para poder viajar a Turquía el día de hoy. Esto no es un mero entretenimiento, esto es un potencial viaje, esto es una capacitación en estos tiempos. Los viajeros necesitan fundamentalmente consultar a su agente de viaje para que le podamos brindar todos los detalles del viaje post-COVID, cómo están los diferentes destinos del mundo. Así que, sin más pero, le presento a Sabrina, representante de Crown Travel, y al equipo de Crown Travel, a mi esposa Mónica. Ya estamos con Sabrina, viajando. Aquí estoy, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes Danilo, gracias por la invitación y esperemos, bueno, lograr hacerlos viajar y tentarlos para que en un futuro no muy lejano nos subamos realmente a un avión y vayamos a conocer Turquía, que es un destino fascinante, así que ahora me voy a ocupar de mostrárselos un poquito. Buenísimo. Danilo, cuando vos digas, arrancamos. No, ya yo hice, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Perfecto. Ya yo me callé la boca. Entonces, nada más peligroso un cubano con un micrófono en la mano, así que yo me callé. No decimos nada. Perfecto. Entonces nos vamos a remitir a la presentación, les estoy compartiendo mi pantalla, se ve bien ahí, entonces todos ven, escuchan bien y ven la presentación. Sí. Bien, de acuerdo, entonces los dejo con la presentación netamente y vamos a arrancar. Bien, antes que nada, lo más importante, antes de comenzar un recorrido por un destino, es conocer hacia dónde vamos a ir. Yo por eso soy un poco fanática, no solo por ser agente de viajes, sino porque me gusta mostrarle hacia dónde vamos a ir. Aquí está localizada Turquía, que justamente por la localización que tiene, es un punto estratégico
y esto hace que tenga toda la historia que tiene. Turquía está exactamente en el medio entre Asia y Europa, y es uno de los, disculpame Danilo, pero están abiertos los micrófonos y escucho muchísimos ruidos, no sé si podrás silenciar de ahí. Habría que silenciar a todos los participantes. Mónica se encargó de eso. Bien, ahí estamos, ahora sí, vamos de vuelta. Les decía que me gusta presentarle el mapa del lugar al que nos vamos a dirigir para que tengamos una idea, porque eso resume un poco un montón de cuestiones. Turquía está localizada en un punto estratégico entre Europa y Asia, y eso hace un poquito también que tenga la historia que tiene, que más allá de los nombres de los imperios, que fueron muchos, que fueron ocupando el país, fue un lugar de permanentes pujas, principalmente entre cristianos y musulmanes. Y eso va a ser un poco lo que vamos a ver ahora en consecuencia, principalmente en la ciudad de Estambul. Y es uno de los pocos países, si no el único, que se encuentra rodeado de 4 mares. También eso hace que tenga un clima muy diverso en sus diferentes áreas, ¿no? Estambul, a su vez, es una ciudad, aquí si ven aquí abajo, lo más importante, lo que a nosotros más nos importa, es el tema del Bósforo, que es, no sé si se ve mi flechita acá, que está justamente dividiendo la parte europea de la parte asiática de Turquía, ¿sí? El estrecho del Bósforo justamente divide los 2 continentes. Las 2 particularidades que tiene este país son estas, que tiene una parte de su país en Europa y la mayor parte de su país en Asia, y luego el tema de los 4 mares que lo rodean, que hacen la diversidad de los climas, al cual nosotros nos va a resultar más atractivo, es el mar Egeo, que es toda la zona de islas, no solamente turcas, sino también de las islas griegas, ¿no? Que son 2 destinos hermosamente combinables. Les voy a pasar a mostrar las diapositivas siguientes para que vayamos entrando directamente de lleno a lo que es Estambul. Acá se ve un poquito más claro el mapa, ¿sí? El mar de Mármara, que es el que baña las costas de Estambul, el estrecho del Bósforo, con su costa norte en el Mar Negro, y como les decía, debajo el mar Mediterráneo y el mar Egeo, que son climas muy propicios también para lo que es turismo de playa. Y esto es más o menos el recorrido que vamos a hacer hoy a través de nuestra presentación. Vamos a arrancar en Estambul, que es la principal ciudad, aunque no su capital. Vamos a dirigirnos hacia Ankara, nosotros ese trecho siempre optamos por hacerlo vía aérea, para cortar un poco la distancia, dado que es un trecho bastante largo, y en Ankara vamos a estar nada más que unas horas para conocer un poquito de la historia de Turquía, y después nos vamos a dirigir directamente a Capadocia, que a mi gusto es la vedette de Turquía. Estambul y Capadocia son las ciudades más concurridas y atractivas del país. Después vamos a pasar por Konya en una visita también de unas horas en nuestro camino hacia Pamukkale, y vamos a terminar en la zona de Éfeso, que ya les voy a comentar cuáles son las opciones para terminar este viaje como coronando, digamos, todo este hermoso recorrido. Bien, acá vamos directamente a entrar en lo que es la ciudad de Estambul. Acá claramente vamos a ver que hay 2 áreas. La zona delimitada en azul es el área europea de Estambul, es decir, que está de un lado del estrecho del Bósforo, y la zona que tenemos bordeada en rojo es la zona asiática, es decir, la mayor parte del país está dentro del continente asiático. Y a su vez, la parte europea tiene aquí como una especie de estuario que recibe el nombre de Cuerno de Oro, que desemboca en el Bósforo, que hace que a su vez Estambul europea, esté dividida en 2. Por eso este país tiene muchísimas particularidades que lo hacen muy, pero muy atractivo. Y estas 2 partes se denominan coloquialmente la zona antigua de Estambul y la zona moderna de Estambul, que ya vamos a entrar directamente a conocer cada una de ellas. Acá vamos a ver de manera más gráfica lo que les acabo de mostrar. La parte de abajo es la zona antigua de Estambul europeo, donde se encuentran el mayor legado histórico, los principales atractivos, lo que es la Mezquita Azul, la iglesia de Santa Sofía, el Palacio de Topkapi y el Gran Bazar, entre otras cosas, pero son los 4 atractivos más importantes que todo viajero debe haber escuchado alguna vez
antes de visitar Turquía por primera vez, y cruzando esta especie de puentecitos que vemos acá, vamos a poder dirigirnos hacia la parte moderna también dentro de lo que es el continente europeo, que es donde nosotros optamos por alojarnos cuando viajamos para que los puedan pasear, por su casa, hacer compras, salir a comer, y la parte moderna, que es donde está la Torre de Gálata. Y ya nos vamos a entrar directamente en las fotos para descubrir las maravillas de Turquía. Aquí estamos en lo que es la parte antigua de Estambul, la visita obligada en todo City Tour. Esto es la zona de Sultan Ahmed, que si se puede separar en dos partes, sería el Sultán Ahmed quien envió a construir justamente la Mezquita Azul, que es uno de los dos principales edificios de esta zona. Hay una gran plaza central, de un lado de la plaza se encuentra la Mezquita Azul, y del otro lado de la plaza, la iglesia de Santa Sofía, hoy museo, y ya veremos qué pasará en breve, de acuerdo al decreto que se firmó hace muy poquito. Aquí estamos en alguno de nuestros grupitos, nos gusta sacarnos fotos, próximamente vamos a armar la bandera de Guajira también, cuando sumen a los viajes nuestros, y atrás la postal de Santa Sofía, y aquí vemos Santa Sofía. La particularidad de esta iglesia es que tiene minaretes. Los minaretes son estas torres tan particulares, características de todo templo o de toda mezquita. Es lo que les comentaba hoy cuando empecé la presentación, es que Turquía fue un centro de pujas históricas entre católicos y musulmanes, justamente. Esta iglesia tan importante, la más importante de la iglesia de la mayor cúpula del mundo en la época bizantina, fue una de las posesiones más preciadas en una de las invasiones otomanas al país. Entonces, en ese momento se convirtió en mezquita, se le agregaron estos minaretes, estas torres típicas de toda mezquita, y en su momento funcionó como tal. Luego de que el país fuese fundado, fuese convertido a lo que es hoy la actual república, en su momento por el padre de la república, por Mustafa Atatürk, que ya les voy a contar un poquito más de esto, la iglesia, luego mezquita, fue finalmente designada como museo, quitándole toda investidura religiosa. Sucede que hace poquitos días, el actual presidente, que tiene unas tendencias bastante ortodoxas en lo que tiene que ver con lo musulmán, firmó un decreto el día 10 de julio para que esta iglesia, hoy museo, volviera a ser mezquita. Bueno, pues esto está trayendo unas disputas importantes, se lo considera también un poco como romper, ¿no?, con la paz que reina entre católicos y musulmanes hoy en día. Si bien el país, casi el 100%, el 98% son musulmanes, digamos que volver a darle a esta iglesia católica de gran importancia la investidura de mezquita, bueno, es una especie de provocación, así que ya en breve veremos qué sucederá. Pero bueno, por el momento diremos que Santa Sofía hoy es un museo. Esto que vemos aquí dentro de Santa Sofía, estos círculos dorados, son las siglas, las iniciales de los principales profetas musulmanes. Las mezquitas dentro no llevan ningún tipo de símbolo religioso, ni tampoco imágenes religiosas. Simplemente lo que podemos ver dentro de las mezquitas, justamente estos símbolos que traen la memoria de los principales profetas de la religión musulmana. Una belleza inusitada, como les decía, en el momento que se construyó, tenía la cúpula más grande del mundo, fue construida en el año 1500 más o menos, y durante casi 1000 años fue la catedral más grande del mundo. Era la mezquita imperial de la realeza durante el Imperio Otomano. Es de una belleza inexplicable, y bueno, al ser museo no requiere ningún tipo de vestimenta particular para poder entrar. Como les decía, ya veremos en lo inmediato cómo sigue la historia con el decreto y con esto de querer reconvertirla en mezquita. Y enfrente, como les decía, en la misma zona, con una plaza de por medio, tenemos a la famosa Mezquita Azul, que es el principal símbolo de lo que sería la ciudad de Estambul.
y recibe este nombre de mezquita azul justamente por el predominio del color azul en sus azulejos, en la mayor parte de su estructura, traídos de la zona de Esmirna, que es la zona que vamos a recorrer al final de esta presentación, y como les decía, fue enviada a construir por el sultán Ahmed, por eso la zona recibe ese nombre. Fue construida alrededor en el año 1600, ¿y por qué? ¿Por qué fue, y es la más importante? Porque la cantidad de minaretes que tiene una mezquita, estas torres características, le dan la jerarquía, la importancia, y en ese momento, cuando se construyó, fue la única mezquita en la ciudad de Estambul que tenía 6 minaretes, lo cual la hace una mezquita de una importancia enorme, una gran jerarquía de la mezquita y del sultán que la envió a construir. Si bien ya en el año 2016 se construyó otra nueva mezquita con esa cantidad de minaretes, el símbolo de Estambul sigue siendo y seguirá siendo de la mezquita azul. Bueno, esto es un poquito para que vean cómo debemos vestirnos las mujeres antes de ingresar a una mezquita. Las mujeres, para ingresar a toda mezquita en cualquier parte del mundo, si bien en algunos lugares son un poquito más exigentes, como en la zona de los Emiratos, puntualmente cerca de Dubái y demás, lo mínimo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener siempre tapado el cabello, las mujeres, y los hombros. No es posible entrar a ninguna mezquita con los hombros y el cabello descubiertos, y tampoco con pantalones que sean por arriba de la rodilla. Los hombres no tienen tanto problema, pero tampoco pueden ingresar con pantalones cortos. Y aquí vemos la belleza incomparable de la mezquita azul, por dentro también su cúpula principal, maravillosa, la verdad, una belleza increíble, esto que les comentaba de los azulejos azules en la mayor parte de su estructura, traídos de la costa, de la zona de Esmirna. Bien, dentro de la misma zona, a no mucho más de unas 2 cuadritas, cuando ingresamos en esta zona de Sultán Ahmed, los vehículos nos dejan, y todo este recorrido que les voy mostrando ahora se hace a pie, porque es muy difícil mover los vehículos por distancias también tan cortas. Aquí lo que tenemos es el hipódromo bizantino, también de la época romana, de la época bizantina, y este era el centro de reuniones de la gente de Estambul, es decir, todos los eventos importantes se hacían en este famoso hipódromo romano, sea una feria, un evento deportivo, cualquier cosa que fuera de importancia para reunir al pueblo se realizaba en este hipódromo. Y este famoso obelisco egipcio es el monumento más antiguo de Estambul, por eso es el símbolo del hipódromo bizantino. Aquí lo podemos ver también de noche, muy lindo, es una especie de plaza también, lo que ha quedado del hipódromo romano. Y esto es una fuente alemana que fue obsequiada por el Kaiser alemán en una de sus visitas a Estambul, cerca del año 1900, en agradecimiento por la hospitalidad de quien fuera en su momento el sultán de turno en Estambul. Y por contrapartida, esta fuente es el monumento más nuevo dentro de lo que es el hipódromo. Es también un monumento maravilloso. Todo esto está dentro del mismo predio y todo se visita caminando. Otra cosa que a mí me gusta destacar, que quizás no está dentro de lo que es el City Tour, pero como Estambul es una ciudad maravillosamente caminable y disfrutable, a no más de 100 metros de la plaza que divide la iglesia de Santa Sofía de la Mezquita Azul se encuentra esta cisterna basílica que también se le denomina o se le llama Palacio Sumergido. En la época de invasiones, que voy a traer la colación varias veces porque es lo que hace algunas de las construcciones sean lo que son hoy, se realizaron una cantidad de cisternas subterráneas a modo preventivo para no quedarse desabastecidos de agua justamente a causa de alguna de las invasiones. Se construyeron en Estambul 60 cisternas, y esta es la más grande. Hoy, museo también, solamente destinado a lo que es la visita turística, con ciertos atractivos, es posible sacarse fotos temáticas. Aquí lo que vemos es su serie de columnas, tiene más de 300 columnas de 9 metros de alto, y en su momento esta cisterna, que era la más grande, abastecía los jardines del Palacio de Topkapi, que seguramente también lo habrán sentido nombrar, es el más importante de Estambul, ya lo vamos a ver en breve. Y una de las particularidades que podemos ver dentro de esta cisterna son estas cabezas de medusa, son la base de unas columnas cuyo origen se desconoce, sí vienen de alguna construcción romana de la época, pero no se sabe cómo llegaron hasta aquí.
Así que esta es una de las particularidades en conjunto del resto de la construcción y la iluminación actual que lo hace, la verdad, maravilloso, y es una de las cosas que yo aconsejo visitar, si bien no da el tiempo para hacerlo dentro de lo que es el City Tour. Como les decía, es una ciudad muy caminable, muy fácil de recorrer, segura, tiene transporte que nos puede dejar en la puerta prácticamente de cada uno de los principales atractivos. Así que aconsejamos visitarla si es que tienen un ratito libre. Esta es otra de las cosas que no están incluidas, porque para nosotros, para quizás los turistas y de religión católica, con ver 1 o 2 mezquitas para conocer cómo es su estructura interna es suficiente. Pero bueno, para los amantes quizás de la historia o de las novelas turcas, ¿por qué no? Esta es la famosa del sultán Suleimán y su amada Hürrem, que quienes han visto novelas turcas están presentes, o su historia es relatada en la novela El Sultán, que también la pasaron aquí en Argentina. Lo comento porque cuando yo he viajado en su oportunidad con mi madre, si bien esto no estaba dentro del circuito, mi madre, que es muy fanática de las novelas turcas, me llevó a conocer la mezquita del Sultán Suleimán, porque bueno, justamente la había visto hace unos meses en la novela y quería ir a conocerla, así que también es otra posibilidad para los visitantes que puedan ir y recorrerla. Ven que el estilo es muy parecido a lo que es el interior de la Mezquita Azul, pero bueno, como tiene historia, los amantes de la historia o de las novelas pueden también dirigirse hasta allí, está todo dentro de lo que es la parte antigua de Estambul. Y bueno, y acá vamos netamente y de lleno a lo que son las cuestiones más turísticas y las compras. El Gran Bazar es uno, como bien la cisterna basílica es una de las 60 que se construyeron en su momento. El Gran Bazar es el bazar más grande de la ciudad, y es uno de los más importantes que se construyeron en la época bizantina. Siempre que hablo de bizantino estamos hablando de época católica, donde hubo una serie de construcciones simultáneas de bazares cubiertos, y en Estambul es muy común encontrar mercados callejeros en muchísimos barrios, en muchísimos lugares. Pues en ese momento hubo una oleada de construcciones de bazares cubiertos, y este resultó siendo el más grande y hoy el más conocido para todos los visitantes. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando, si bien lo deben haber escuchado nombrar, quizás uno no se dimensiona el tamaño de este lugar. El espacio cubierto del Gran Bazar, porque si bien sus calles aledañas también tienen muchas tiendas, solamente la parte cubierta tiene alrededor de 45.000 metros cuadrados, y en su interior cuenta con 64 avenidas y calles y 16 patios. Así que imagínense lo fácil que es perderse entre que uno va entretenido mirando la tela, el plato de cerámica, la lámpara turca. Bueno, pues hay que tener mucha atención. Lo bueno es que a pesar de tener 22 puertas de acceso, todas ellas están bien señalizadas y numeradas, y por esta cuestión tan comerciante de los comerciantes, justamente de los dueños de las tiendas, la mayoría hablan un poquito de todos los idiomas, así que es bastante fácil pedir indicaciones. Lo que quiero que vean es la diferencia entre los techos de cada uno de los pasillos o de estas calles o avenidas. Aquí podemos comprar dulces, podemos comprar tés, podemos comprar especias, podemos comprar lámparas, podemos comprar cueros. El cuero de novillo es un cuero muy, muy, muy famoso y típico de lo que es, en lo que es Turquía. Aquí vemos otro de los pasillos principales, están las calles más angostas y, como les decía, las avenidas, que son los lugares más amplios. La cerámica turca, los platos, los bowls de todo tipo, bueno, es uno de los souvenirs típicos. Cuando vayamos a comer a algún restaurante seguramente nos van a deleitar con este tipo de vajilla, que la verdad que es un lujo poder comer en esa vajilla. Y bueno, y una de las cosas típicas que nadie puede dejar de traerse es una lámpara turca. Es una especie de vitró, como los que están presentes en los ventanales de las iglesias catedrales que conocemos, pero en miniatura, con unos diseños diversos y unos colores maravillosos. Son muy resistentes, así que se puede cargar varias de ellas en el equipaje sin ningún problema, y son muy accesibles. Hay que regatear muchísimo en todo lo que son las tiendas turcas. Para eso vamos a tener que contar con moneda local. Después, al final, les voy a contar un poquito de todos estos datos generales, todo lo que tenga que ver con la moneda, los costos y demás. Pero bueno, en principio decirles que vamos a tener que ingresar a estos lugares.
Si bien nos van a tomar moneda extranjera, es más fácil regatear cuando uno tiene lira turca en la mano, y más o menos saber hasta dónde podemos llegar a regatear. Esto también es con alguno de los grupitos nuestros, ahí detrás una de las puertas, bueno, nuestro guía en ese viaje, señor Rishit, bastante complicado para decir, y los que yo les quiero mostrar acá, todo esto que ven es lo aledaño al Gran Bazar. ¿Ven que les comentaba que las calles están llenas de tiendas? Bueno, el Gran Bazar es la parte techada, pero luego tenemos una cantidad infinita de callejuelas alrededor, sin techar, con cientos y cientos y cientos de tiendas para deleitarnos y comprar y comprar. Claro que el Gran Bazar quizás no es el lugar más barato, puesto que es tan turístico que quizás a veces es mejor buscar alguna otra alternativa o comprar en las ciudades más pequeñas. Esto que les mostraba hoy al inicio, en el primer mapa que les presentaba, el estrecho del Bósforo, que justamente divide la parte europea de la parte asiática de este país tan maravilloso. Y bueno, y una actividad imperdible es justamente la navegación por el Bósforo, ¿no? La navegación que nos va a llevar a ver cientos de mezquitas. Imagínense que en Estambul solamente hay más de 3000 mezquitas, así que la cantidad que vamos a ver a lo largo de nuestros paseos es incontable. Aquí tenemos algunas fotos que he tomado yo, algunas prestadas, esperando para tomar el barquito. Los turcos son realmente una nacionalidad muy, muy patriota, es decir, que las banderas van a estar presentes en todos lados, por cantidades enormes, en conjunto también con esto que les mencioné hoy, de Mustafa Kemal Atatürk, que es el padre de la patria. Bueno, pues también es muy frecuente encontrar retratos y memoriales a este señor, sea en un kiosco, en un restaurante, en un hotel, pero bueno, esta es una foto que tomé yo en uno de los viajes, la bandera que está en el barco, y todo lo que son los palacios de verano de la época de los imperios, siempre se encontraban justamente a la costa de algún mar, porque los espejos de agua hacen que la construcción sea muchísimo más ventilada y fresca, así que esto es uno de los palacios de verano, de los más conocidos. Y aquí lo que vemos es la postal que yo les quiero mostrar. La postal típica es cruzar del lado asiático, en 20 minutos uno puede salir de Europa y cruzar a Asia, y lo que tenemos atrás es justamente de fondo es el continente europeo. Así que uno puede en 20 minutos salir de su hotel en el lado europeo, tomarse un café o almorzar del lado asiático y luego regresar en otros 20 minutos al lado europeo. La verdad que es una experiencia magnífica, aunque puntualmente en Estambul todos los atractivos principales se encuentran del lado europeo. Luego el resto del recorrido, como les mencionaba hoy, ya vamos a estar haciéndolo todo dentro de lo que es Asia. Y este es uno de los puentes que cruzan el famoso Cuerno de Oro, que conectan la parte moderna de Estambul con la parte antigua, siempre hablando de la zona europea, como les decía. Hay puentes peatonales, con sectores peatonales, puentes por los que pasan los autos, como este que vemos aquí, es el puente Gálata, y hay otros puentes que tienen un metro que cruza de un lado al otro de la ciudad. Esto normalmente, estos restaurantes que vemos aquí debajo, son el cierre del paseo que hacemos de la navegación por el Bósforo. Para los amantes del pescado es maravilloso degustar platos hechos con pescados con las capturas frescas del día, es decir, siempre lo disponible depende de qué es lo que se haya podido pescar en el día, así que más fresco imposible. Arriba tenemos una serie de pescadores amateurs, y abajo podemos disfrutar de un almuerzo a orillas del Bósforo que no es poca cosa. Y ahí de fondo vemos la Torre Gálata, que es el principal símbolo, ícono de la zona moderna del Estambul europeo. Aquí vemos, como les decía hoy, las banderas. Estas son algunas fotos que tomo yo porque me llama mucho la atención. La verdad hay una cantidad de banderas turcas a lo largo de todo el recorrido que es increíble ver cómo son ellos tan patriotas. Esta es una foto que he tomado al azar porque se ve la Torre Gálata allá de fondo, es decir, de aquel lado está la parte moderna de Estambul, y de aquí donde se encuentra esta señora está la parte antigua. Y este puente que vemos así con estas barandas de acero es el que tiene exclusividad para el paso del metro que nos lleva de un lado al otro, que también es muy fácil manejar, tomar un transporte público y moverse con el metro, para que nos deje lo más cerquita posible del atractivo que queremos
visitar. Y aquí estamos en el medio, esta es la vista desde el puente, desde uno de los puentes, porque son varios, del lado derecho, la zona antigua, del lado izquierdo, como les mostraba recién, la zona moderna. Bien, otra de los lugares donde vamos a poder no solamente visitar para deleitarnos los ojos, sino también comprar, es el mercado egipcio, que yo lo sugiero más para lo que es la compra de comestibles, especias, tés y delicias turcas, que si bien también podemos adquirirlos en el Gran Bazar, no es el fuerte del Gran Bazar, y quizás sean un poco más caros. En el Gran Bazar yo siempre aconsejo adquirir todo lo que son souvenirs no comestibles o prendas de cuero, y en lo que es el mercado egipcio o mercado de las especies, que recibe ambos nombres, o bazar de las especies, adquirir todo lo que sean justamente especies, tés, todo se vende a granel, y los que sean amantes de los tés y de las especies, créanme que acá se van a volver locos. Acá tenemos especies de todo tipo, tés de todo tipo, para infusionar, también venden en saquitos, pero yo ir al bazar de las especies y comprar una caja de té me parece como una picardía, ¿no? Pudiendo comprar estas mezclas que preparan ellos de todo tipo de té, para poder infusionarlos en los difusores que vienen hoy en día para los amantes del té. Y las famosas delicias turcas, que son una especie de rollitos o de unas armadas así, al pelo puede fraccionarlo y llevarse las cantidades que quieren y armar la variedad y el mix a su gusto. Yo, principalmente las primeras veces que fui, no comulgaba mucho con la pinta, pero la verdad tengo que decir que me volví fan de las delicias turcas. Son una maravilla, la cantidad de frutos secos, la diferencia de sabores, con Nutella, con chocolate, con frutos rojos, bueno, lo que se les ocurra pueden encontrar y no lo van a conseguir en otro lugar. Así que anotarse que delicias turcas es una de las cosas que deberíamos comprar sí o sí cuando vayamos a Turquía. Bueno, vamos al Palacio de Topkapi, hablando de novelas, los que hayan visto la novela Las Mil y Una Noches, en alguno de sus patios, Onur y Sheresade tomaban también el té, el famoso té turco, que es la principal bebida de Turquía. Los musulmanes, como sabrán, y si no saben se los cuento, por una cuestión de religión, no toman alcohol. Si bien hay algunos que rompen con esa regla, porque he visto tomar a algunos musulmanes algo de alcohol, no son la mayoría, pero sí toman una gran cantidad de té. Viven tomando té y se calcula que un musulmán promedio toma más de 10 tazas de té al día, así que imagínense, son tazas pequeñas, después se las voy a mostrar, pero son unos tés frutados muy, muy deliciosos, que los pueden pedir en cualquier lugar, incluso en muchos lugares se los van a convidar como cortesía. Esto es la entrada del palacio, parece un castillo de estos de novela, con sus varios patios internos, ¿no? Son lugares muy, muy grandes. Hoy en día, ya no más como albergue de la realeza, sino es como atractivo netamente turístico. Todo lo que eran en su momento los almacenes de depósito de comidas, de armas y demás, hoy se han convertido en pequeños museos. Uno abona la entrada, que bueno, cuando vengan de viaje con la gente de Guajira y con nosotros, todo eso ya lo vamos a llevar incluido para que sea un trámite menos para ustedes, pero uno ya con la entrada al palacio tiene incluido el acceso a todos estos lugares que les digo, al Museo de Armas, que era en su momento el depósito de armas, al Museo de las Vestimentas, que era en su momento quizás donde se guardaban las vestimentas y las armaduras. Bueno, es una cantidad de pequeños museos dentro de este palacio. Este es uno de los patios principales. Aquí tenemos otro de los patios principales, vean qué diferentes que son. También a los interesados un poquito más de la historia, es posible con un segundo acceso muy, muy económico también ingresar a la zona de harems, es decir, de los harenes, de las habitaciones de las múltiples mujeres de los sultanes. La religión musulmana es una religión que permite, justamente, no es monogámica, es poligámica. Si bien hoy en día la práctica no se lleva a cabo, en su momento sí, los sultanes tenían más de una mujer, y en la zona de los harenes era la zona donde justamente se manejaban y se movían sus diferentes esposas. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Tomarse un cafecito, una coca, un té a orillas del Bósforo es algo incomparable. Viendo los que están navegando como nosotros navegamos hace un rato o el día anterior o vamos a navegar al día siguiente, hay que tomarse por lo menos media hora para tomarse un cafecito ahí y rememorar los tecitos que se tomaban Onur y Sheresade ahí,
imperdible, así que anotarlo. Otro de los atractivos que quizás no llegamos a ver en nuestro City Tour, porque es imposible incluir las visitas de todos los atractivos, pero que sí sugerimos y que sí cuando normalmente vamos, y si yo viajo con ustedes, o si viaja con ustedes Danilo, o si viaja con ustedes Mónica, quien vaya seguramente los van a acompañar, son lugares maravillosos para visitar, y en muchos de estos palacios no se permiten tomar fotografías, es decir, que no hay muchos registros fotográficos de estos palacios para poder ver. Así que son lugares para ir a visitar y llenarse la vista de las maravillas que hay, las lámparas más barrocas y más exclusivas de las mejores joyerías europeas en ese entonces, hasta las alfombras turcas más imponentes y caras. Diferente de lo que uno cree, las alfombras turcas incrementan su valor con el paso de los años. Más antigua, es una alfombra más importante, más caro es su valor. Así que esto es uno de los recintos principales de adentro del Palacio de Dolmabache. Esta es una foto que he tomado prestada de algún sitio, porque como les decía, no se puede tomar fotos, así que es necesario que lo vayan a ver para entender la belleza de las que les hablo. Bien, y acá ya nos vamos a ir de un plumazo a la zona moderna de Estambul, del Estambul europeo. Dejamos atrás todo lo que son los atractivos históricos, mezquitas, palacios, bazares y demás, y nos vamos directamente a la zona moderna. Su punto cero, su punto principal, su zona central para encontrarse, para tomarse un subte, para tomar un metro, para salir a caminar, es la plaza de Taksim. Aquí vemos la plaza de Taksim, vista de cerca es mucho más bella que la vista aérea de recién, que no le hace justicia. Acá también vemos lo que es el monumento central de la plaza de Taksim, y desde aquí tiene inicio la principal calle turística, a donde podemos salir a caminar sin ningún problema por nuestra cuenta, de día y de noche. Yo soy una fanática de poder hacer las visitas en ambos horarios de los diferentes lugares, porque son dos lugares totalmente diferentes durante el día que durante la noche. Esto que vemos ahí en el medio de esas vías son las que llevan este tranvía, que uno puede tomarlo donde está la plaza de Taksim, y que nos lleva casi hasta el final, a unas cuadritas nomás de donde está la Torre Gálata. Es decir, de un lado de la avenida o de la calle Istiklal se encuentra la Plaza Taksim, y exactamente del otro lado prácticamente se encuentra la Torre de Gálata. A lo largo de esta avenida voy a encontrar tiendas de las principales marcas del mundo, con unos costos mucho más accesibles que en otros destinos, y tiendas locales que tienen de todo, de lo que les ocurra, lo que es la manufactura local de productos de estética, belleza, cremas, perfumes, es maravilloso, lo que es la manufactura local de ropa también, y por supuesto que vamos a encontrar, como les mencionaba hoy en el Bazar de las Especies, vamos a encontrar un montón de tiendas muy antiguas, especializadas en la elaboración de dulces y delicias turcas. Esta es una de las tiendas más antiguas que se encuentra sobre la avenida Istiklal, y está siempre llena de gente que quieren llevarse a casa un poquito de estas maravillas deliciosas para compartir con la familia. Les mostraba hoy las delicias turcas y también el baklava. El baklava, que también está como un poco discutido de si es de origen griego o de origen turco. Bueno, el baklava se elabora aquí, es maravilloso, sus variedades de masa filo con rellenos de frutas secas, almíbares y demás, bueno, es algo que también hay que llevarse a casa porque es algo delicioso. Y aquí lo que les comentaba recién, al otro lado de la avenida Istiklal, la famosa Torre de Gálata. Es una torre medieval de piedra que hoy en día sirve como atractivo turístico. En su momento era una torre mirador, como toda ciudad fortificada o ciudad propensa a las invasiones, siempre tenían este tipo de construcciones elevadas para justamente poder ver cuando venía el enemigo. También durante el Imperio Bizantino, pero hoy solamente es una torre mirador que tiene un bar, una confitería donde uno puede subir a tomar algo previa reserva, o simplemente subir a echar un vistazo de la ciudad desde la altura. Aquí la tenemos de noche también, como les decía, yo soy fanática de poder disfrutar ambos paisajes, siempre diurno y nocturno, de los mismos lugares, porque muchas veces, la gran mayoría, parecen lugares totalmente diferentes de día que de noche. Y en los alrededores de la Torre Gálata
tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para poder llegar hasta ahí, el tranvía nos deja no exactamente en la puerta, nos deja unas cuadritas, y digamos que las calles aledañas son angostitas y un poquito empinadas, son calles empedradas, pero es algo así como una especie de barrio bohemio, tiene muchos barcitos, muchas casas de arte, muchas tienditas de ropa también, pero ropa diferente, como más exclusiva, como más de diseño, así que yo lo llamaría pequeño barrio bohemio, vale mucho la pena. Esto es un paseo que los pasajeros suelen hacer por su cuenta, porque no son lugares a donde uno puede ingresar fácilmente con vehículos, así que lo que hacemos es sugerirles a los pasajeros que se alojen en la parte moderna, justamente para poder salir a comer, salir de compras y visitar estas cosas que uno va a pie sin ningún tipo de problema. Así que cerrando un poquito entonces lo que es Estambul, con la Torre Gálata y el barrio bohemio, nos vamos a dirigir a Ankara. Como les decía, nosotros optamos por hacer este tramo en avión, porque son unos 500 kilómetros desde Estambul hasta Ankara, que nos llevarían unas 6-7 horas de viaje, cuando en realidad, excepto los muy amantes de lo que es la historia, que quisieran pernoctar, no hay demasiado para ver en Ankara. Si bien es la capital del país, tiene apenas un tercio de población de lo que tiene Estambul. Estambul tiene unos 15 millones y Ankara tiene 5. Es una ciudad que parece bastante antigua, tiene algunas mezquitas maravillosas para visitar, para los que opten por pernoctar en el lugar, pero lo más importante que vamos a visitar en nuestro paso de algunas horas, que es más que suficiente, es el Museo de las Civilizaciones. Es un museo arqueológico que tiene restos de las civilizaciones más antiguas, desde más de 2000, 3000 años, hasta la actualidad. Es decir, un museo que incluye vestigios de todas las épocas y etapas y de los diferentes imperios. Acá es lo que podemos ver, rodeado de unos hermosos jardines también. Aquí tenemos elementos que se han ido acumulando a lo largo de las épocas. La verdad que la conservación es maravillosa. Incluso, ahora cuando vayamos a Capadocia vamos a ver el tema de las cuevas también. Hay vestigios de cómo era la vida en su momento en las cuevas. Así que aunque uno no sea muy amante o muy conocedor de la historia, es un lugar muy interesante para visitar. Y esto que les mencionaba hoy, ¿quién es Atatürk? Para todos los turcos, el padre de la patria, porque fue quien fundó la actual república como la conocemos hoy, y no solamente fundó la república, ¿no? Además, hoy en día los musulmanes escriben en latín, porque fue él quien decretó que la escritura debe hacerse en latín, le otorgó el voto a la mujer y decretó que el Estado fuera laico, es decir, que aunque el 98% de los turcos sean musulmanes, no es una educación religiosa que se imparta en las escuelas, y es una cuestión hereditaria y de elección, pero el Estado es laico, las mujeres no se visten como los países árabes tan ortodoxos, donde usan la burka o las famosas túnicas negras, se visten de manera muy moderna. El único símbolo que podemos detectar en las mujeres, por supuesto en los hombres no, es el tema de los pañuelos cubriéndose la cabeza. Después, por el resto, uno podría desentender tranquilamente a qué religión pertenecen las mujeres, porque es el único símbolo que llevan hoy en día. Está todo como muy modernizado. Bueno, por esto que les mencionaba, el padre de la República, el padre de la patria, tiene su homenaje aquí en este mausoleo, se parece bastante, bueno, son parecidos en la plaza central de Vietnam también. Cuando quieren homenajear, este es la típica construcción para hacer un mausoleo. Todo lo que vemos alrededor, hay varios museos también, un lugar donde se exhiben automóviles de la época, otro lugar donde se exhiben las pinturas que relatan justamente todo lo que fue la vida de Mustafa Kemal Atatürk, y algo muy atractivo es que hay 2 soldados en la entrada que tienen, yo creo que nuestros granaderos deberían aprender un poco con ellos. La verdad que la inmovilidad que tienen esos soldados, uno está inmaculadamente vestido de blanco y otro de negro, y cada cierto tiempo, no mucho más que media hora, 40 minutos, hacen una especie de cambio de guardia que uno tiene la posibilidad de ver y que resulta muy atractivo. Y en la salida, a la puerta de este mausoleo, tenemos un arreglo
floral maravilloso, donde se puede ver el nombre de Turquía y la bandera turca, ¿no? Que es como una foto obligada, digamos. Y bueno, qué decirles, nos vamos a dirigir directamente a la vedette de Turquía, mi lugar favorito, increíble por donde se lo mire. No hay otro lugar como este en el mundo, la cantidad de cosas que se pueden ver en la Capadocia o en Capadocia es maravilloso, impactante, para llenarse los ojos de hermosura. Es una ciudad bastante pequeña, tiene cerca de 1 millón de habitantes, y ya aquí estamos hablando, recuerden que desde que salimos de Estambul y llegamos a Ankara, ya estamos dentro de lo que es Asia, y estamos en una región que se llama Anatolia Central, que es una región semiárida. Esto es una especie de desierto, también a tener en cuenta por el tema del clima. Cuando uno se levanta a las 5 de la mañana para ir a hacer el sobrevuelo en globo, el clima es muy frío, y ya después a las 2 o 3 horas, la famosa vestimenta cebolla, terminamos quedándonos en musculosa, ¿no? Esto es una región muy, muy árida, como les decía, de clima desértico. Estos son algunos de los paisajes que podemos ver atrás, cuevas, montañas y demás. Este es uno de los tantos valles que vamos a poder ver dentro de lo que es la Capadocia. Este lugar tan pequeño, pero con tanto vestigio cultural, con tanta riqueza cultural. Esto es un parque nacional, este lugar, este famoso Valle de Goreme, también se le dice Museo al Aire Libre de Goreme. Es el territorio más famoso de todos los lugares, de todos los paisajes que podemos ver en la Capadocia, así que lo podemos denominar como un valle, como museo al aire libre, o como parque nacional, como les guste. O la zona de las cuevas, ¿no? Ahí tenemos detrás los paisajes que son maravillosos, uno no se cansa de tomar fotos. ¿Y qué les quiero contar? Vamos de vuelta aquí a estas cuevas que les voy a contar un poquito la historia. Esto que vemos aquí, que parecen montañas agujereadas, eran en su momento viviendas, y gran parte de ellas iglesias. Esto es un conjunto de asentamientos. Cuando los cristianos romanos, en su momento en el siglo III y IV, llegaron al país, se asentaron en esta especie de casas cueva y fundaron una cantidad de iglesias que luego después tenían su población, por supuesto, alrededor. Muchos de estos lugares oficiaban de despensas, muchos de viviendas, y como les decía, muchos de iglesias. Muchas de ellas todavía conservan los frescos de una manera impecable, es decir, que uno puede entrar y ver lo que son las pinturas todavía súper bien conservadas. Y algunas de estas cuevas, fuera de lo que es el parque donde la entrada para entrar y verlas, hoy funcionan como pensiones, como hoteles y como restaurantes. Y justamente una de las cosas que podemos hacer es ir a un restaurante cueva, que es la famosa noche turca, que ahora se los voy a mostrar, a ver las danzas típicas. Ahora, otro de los lugares que podemos ver en esta pequeña pero gigante ciudad es el Valle de Pasabag, o las Chimeneas Encantadas. También se conoce como el Valle de los Monjes, porque se dice que los monjes, tras la persecución, se solían esconder en este valle. Esto de las Chimeneas Encantadas es justamente por esta formación, son columnas sedimentadas que han ido formando por el rejunte de sedimentos de piedra caliza, y producto de la erosión es el formato este que tienen hoy. Ese techito, esa chimenea que tienen, es la parte más dura de la piedra, por eso no ha sido erosionada, al igual que el resto de la columna, y son columnas de todas formaciones y tipos que van desde los 2 metros de altura hasta los 10 metros de altura. Fíjense la proporción acá entre lo que somos nosotros y lo que son las chimeneas detrás, ¿no? A mí me gusta tomar fotos cuando viajo a los pasajeros, y bueno, y después algunas de ellas, con su permiso, las utilizo para las presentaciones. Esta es la famosa Noche Turca. Esto es una cueva que ha sido reacomodada justamente para una función turística, que es la de poder ver los shows de danzas típicas que se realizan todas las noches. Si bien ahí de frente vemos a los músicos atrás y una especie de gradas, todo lo que hay ahí son mesas. Se suele ir después de cenar, tienen una costumbre muy europea que es cenar alrededor de las 7 de la tarde, no mucho más de esa hora, y luego de la cena, que normalmente en estas zonas del interior está incluida en los hoteles, vamos a ir a degustar algunas bebidas típicas turcas
y una serie de frutos secos que son muy, muy típicos del país, mientras podemos ver las danzas típicas. Esto de las bebidas que les comentaba hoy, si bien la bebida típica por excelencia es el té, porque la gran mayoría de los turcos no consumen alcohol, hay una bebida típica de Turquía, se llama raki, que es una bebida anisada, transparente, como el vodka, pero que al dejarla con un poco de agua se pone de un color blanco absolutamente opaco, y es necesario para nosotros al menos rebajarla, pues es una bebida que tiene casi un 50% de graduación alcohólica. Resulta muy, muy fuerte, pero es la bebida típica alcohólica de Turquía, y nos la van a convidar seguramente cuando vayamos a ver las danzas del lugar. Bueno, esto es la danza típica, los famosos derviches danzantes, que ahora le voy a comentar un poquito de la historia cuando vayamos a Konya, una vez que salimos de la Capadocia. Esta es una de las danzas típicas. Esta danza, de hecho, fue denominada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La danza, no los monjes, los derviches, sino la danza. Así que imagínense lo particular que es. Y aquí tenemos otra de las danzas típicas, ¿no? En este caso de las mujeres, y atrás, como les decía, las mesas que están muy bien armaditas para poder degustar frutos secos y cualquier tipo de bebida típica que están siempre incluidos en estos shows. La vedette de la vedette. Si yo digo que Capadocia es la vedette, pues bien, el vuelo en globo es la vedette de esta ciudad vedette. La primera vez que fui a Turquía no me animé a hacer el sobrevuelo en globo. Después de escuchar los comentarios tan maravillosos, imponentes y todo lo que se les pueda ocurrir, me arrepentí. Así que la segunda vez que fui a Turquía tomé coraje y me subí, y puedo decirles que no me arrepiento, y puedo decirles que si les da un poquito de miedo, lo dejen a un lado por un par de horitas y no se pierdan la oportunidad de vivir esta experiencia, porque es algo único. Aclaración para todos los que están en este momento del otro lado y decidan en algún momento ir a Turquía: lleven reservado el sobrevuelo en globo. Hablen con Mónica y con Danilo y lleven reservado el sobrevuelo en globo. La información que circula en internet no es la realidad que uno puede vivir cuando llega al lugar. Las ofertas son miles y pueden ser de precios mucho más accesibles. Ahora, la disponibilidad no es tal. La demanda es mucho mayor a la oferta, y lo más probable es que si no llevan reservado el sobrevuelo en globo, se queden sin poder vivir esta experiencia. Me ha pasado de viajar con pasajeros que lamentablemente quisieron conseguir su lugar una vez allá y no pudieron. Y créanme que es algo único. Único la experiencia y único hacerlo en la Capadocia. No es lo mismo el sobrevuelo en globo en la Capadocia que, por ejemplo, en Pamukkale, que es otro lugar que lo ofrece en caso de que aquí no se pueda hacer. Las mediciones climatológicas para poder sobrevolar en globo son muy, muy estrictas, es decir, que se realizan el mismo día, apenas hasta unos minutos antes de subir, y si de 4 personas o de 5, una sola cree que las condiciones para sobrevolar no son óptimas, pues entonces el sobrevuelo no va a ser autorizado y por ende no vamos a poder sobrevolar. Por estas cuestiones es que muchas veces tenemos 2 noches y es factible en muchos de los casos reprogramar el vuelo para el día siguiente, teniendo en cuenta que todos los vuelos hayan sido cancelados, entonces se pasan para el día siguiente. Pero es una cuestión también bastante compleja, por esto que les digo de la disponibilidad. Bien, aquí vemos cuando llegamos, se llega de noche al lugar, son predios abiertos un poco alejados de lo que es la zona de hoteles, y podemos degustar un desayuno express antes de nuestro propio desayuno, que vamos a llegar a tiempo al hotel para poder tomarlo también, no vamos a perder nada. Vamos a llegar, como les decía, de noche al predio, donde nos van a convidar a un desayuno express, un cafecito, y donde apenas con las primeras luces del día se van a empezar a inflar los globos. Miren la cantidad que hay ahí y detrás, si llegan a ver, es uno pegado al otro, pegado al otro, pegado al otro, son cientos y cientos de globos que van a sobrevolar estos valles maravillosos con la luz del amanecer. Algunas fotitos que he tomado yo también, vean la cantidad atrás, lo pegaditos que están, por supuesto después empiezan a desplegarse en el cielo, y esto ya es estando dentro de la canasta. Las canastas son bastante grandes, están divididas en 6 normalmente, y llevan hasta un máximo de 30 personas, también depende de cada globo, de las canastas, pero más o menos es lo que llevan.
un promedio de 4 o 5 personas por cada división de la canasta. Y bueno, y al finalizar esta experiencia increíble, nos traemos a casa de recuerdo el certificado de que hemos sobrevolado la Capadocia en globo. Les repito, sueno reiterativa, no se pierdan la experiencia y lleven como recaudo la reserva hecha desde aquí, porque si no, lamentablemente lo más probable es que se queden sin lugar. Bien, vamos a continuar el viaje. Esto que les muestro acá no es más ni menos que los lugares, los paradores, un poco la palabra lo delata. Caravanserai justamente eran los lugares de paso para comer o para quedarse a dormir de las caravanas antiguas que iban de una ciudad a la otra. Entonces, cuando necesitaban hacer, lo que vendría a ser para nosotros hoy en día un parador de ruta, bien, pues esto sería en su momento esto. Seilúcida es una antigua dinastía turca que ahora les voy a mostrar que tiene su centro histórico en Konya. Estos lugares por dentro, que muchas veces ofician de paradas obligadas justamente para nosotros también, de un lado al otro, y lo que les decía hoy en el Gran Bazar, la maravilla de poder comer en estos platos increíbles de cerámica turca, que bueno, la gran mayoría nos traemos alguno de recuerdo para casa. Bien, llegamos a Konya. Konya es una parada obligada en nuestro viaje entre Capadocia y Pamukkale. De todos los lugares que yo les voy contando, los tramos más largos están entre Estambul y Ankara, que ese lo vamos a hacer en avión, y luego entre Capadocia y Pamukkale. Pero ¿qué sucede? Entre Capadocia y Pamukkale no hay aviones, y entonces ese tramo lo vamos a hacer vía terrestre, con la posibilidad de visitar esta ciudad museo. Konya es una antiquísima ciudad, que cuando uno llega tiene toda la pinta de pueblo, aunque tiene 2 millones de habitantes, tiene el doble de Capadocia, pero no parece, tiene toda la pinta de pueblo, y fue en su momento la capital del sultanato seilúcida. ¿Qué les decía yo? ¿Quiénes eran los seilúcidas? Eran una dinastía turca de la época medieval, que en su momento fueron muy, muy importantes porque fueron los principales defensores del mundo islámico contra las cruzadas europeas. Es decir, estos turcos que hicieron lo imposible para no ser invadidos por los católicos europeos que querían, entre otros, pujaban por quedarse con este lugar ubicado tan estratégicamente. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Esta dinastía turca de la época medieval, tenía una característica muy particular. Eran muy conservadores en materia religiosa, tanto que este lugar llegó a ser conocido como la ciudad del Islam. Dentro de lo grande que es Turquía, esta pequeña ciudad se la consideraba la ciudad del Islam justamente por esta dinastía que habitaba aquí. Aquí hay una tumba de un famoso sabio filósofo que se llamaba Mevlana Rumi, y este sabio, lo que decía, su corriente se le denominaba sufismo, lo que hacía, era criticar el espíritu mundano, es decir, buscaba la elevación hacia lo divino, por lo cual se ha creado en este movimiento, en esta dinastía de sufíes, esta famosa danza que les mostré hoy, de los caballeros con las galeras de forma de cono y esos vestidos. Bien, esos mevlevíes, en honor a Mevlana, que era su maestro, o derviches danzantes, o giradores danzantes, como lo pueden haber escuchado, se hicieron famosos por esa danza, que en realidad era una danza meditación, que se llama Sama, y esa danza fue decretada o fue nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Era una danza exclusivamente masculina. Convengamos que la religión musulmana es una religión bastante machista, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que la mujer no tiene una participación activa en la vida diaria. Cuando uno va a un restaurante, a un bar, la junta, digamos, la gente que acude a esos lugares, son en su gran mayoría 99% hombres. Es muy difícil ver una mujer en los lugares públicos o lugares de esparcimiento gastronómico y demás. Imagínense en su momento que era mucho más cerrada la cosa. Entonces era una danza masculina que se acompañaba de una música de flautas y tambores, que con los brazos extendidos hacia el cielo y girando en redondo,
es decir, que había que tener aquí los vemos, que había que tener una concentración muy importante y un equilibrio más importante aún, se simbolizaba la ascendencia del espíritu hacia lo divino. Una mano apunta hacia el cielo, la otra mano apunta hacia la tierra, y es este derviche el intermediario entre lo divino y lo terrenal, la persona que trata de esparcir la verdad, la simpleza y lo espiritual hacia lo que es la tierra, ¿no? Entraban en una especie de trance. Hoy día es posible ver un poquito de danzas en diferentes demostraciones culturales en diferentes ciudades. En Estambul se puede ir a ver, pero la verdad que es una historia muy, muy interesante, y como les decía, esta especie de ritual, por decirlo de alguna manera, fue denominado en el año 2005 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es una parte muy importante de la historia de Turquía. Y vamos a seguir viaje desde Konya, que está casi a mitad de camino entre Capadocia y Pamukkale, vamos a seguir hacia Pamukkale. Esta es la vista principal, Pamukkale o Castillo de Algodón. Este lugar se denomina Castillos de Algodón, que a su vez, en el mismo predio donde están estos castillos de algodón, estas aguas termales, aguas suradas con tantos minerales, tenemos una de las ruinas mejores conservadas de una antiquísima ciudad. Les va a llamar la atención que quizás yo en este circuito no les mencione la ciudad de Troya, pero la ciudad de Troya lo único que tiene hoy como remanente de su historia es el nombre, puesto que las ruinas no están absolutamente destrozadas, no queda nada de esto que podemos ver aquí, columnas, arcos y demás, no queda absolutamente nada. Entonces, para los que no son 100% amantes de la historia, es decir, que buscan cosas visibles y no solamente el símbolo de ir a un lugar con renombre, poder visitar la antigua ciudad de Pamukkale y luego la ciudad de Éfeso, que es la que vamos a visitar después, es más que suficiente para conocer un poco de la historia tan rica de este país. Esto es un predio abierto muy, muy grande, donde se van recorriendo lo que son los vestigios de la antigua ciudad. Por supuesto, cada ciudad tenía su anfiteatro romano. En este no es posible bajar, pero sí en el de Éfeso, que es la ciudad que vamos a visitar después. Y a pocos metros de este anfiteatro tenemos los famosos castillos de algodón. No siempre tenemos la suerte de poder verlos como lo estamos viendo aquí en la foto, con estos piletones llenos de agua, ¿no? Depende del año, se pueden ver llenos, se pueden ver vacíos, así que se los voy a mostrar de ambas maneras. Pamukkale es un pueblo muy chiquitito, tiene nada más que 30.000 habitantes, y lo que tiene de particular es que esta zona es una zona que tiene una actividad sísmica importante, entonces los movimientos tectónicos fueron haciendo que brotaran estas aguas termales, ¿no es cierto? Los minerales que fueron arrastrados fueron los que fueron dándole la forma tan particular a estas piletas, y con el paso de los años fueron quedando así con esta forma tan particular. También este lugar fue decretado como patrimonio de la humanidad en el 1988. Así que su mayoría es piedra caliza y travestino, que es otro tipo de piedra también, y bueno, la particularidad es, como les decía, es la formación de estos piletones sedimentarios rellenos justamente de aguas termales. Esto es una foto antigua, les quiero recalcar, porque hoy en día ya no se permite, aunque las piletas tengan agua, ingresar. Es peligroso, puesto que las piedras son resbalosas, y entonces por una cuestión de prevención y también de conservación del recurso, fue que todas estas pequeñas piletas han sido como cercadas con una soguita, o sea, nada más que una pequeña soga para que se pueda seguir visualizando, pero no se permite ingresar a las piletas estas, sí a la pileta principal. Esta foto la puse para que vean detrás las piletas secas. Si yo vuelvo a la foto anterior, ven las piletas llenas de agua. Ahora, estas pequeñas piletas son esos cráteres grises que ven atrás, detrás de esta pareja. Bueno, esta es de la manera que nos tocó ver las piletas el último año que visitamos Turquía. Así que quiero que sepan que no uno tiene garantizado el agua, es como ir a las cataratas del Iguazú y un año hay muchísima agua y otro año no hay nada de agua. Así que pues bien, esto es un recurso natural y por supuesto la naturaleza hace lo que quiere. Y las inversiones de nuestros pasajeros cuando viajamos, esto es la parte central, la parte de entrada,
que es como una especie de piletón gigante donde sí se permite entrar. En este piletón gigante sí podemos entrar, la mayoría de la gente no realiza una inmersión completa de cuerpo entero, pero como todo lo que sean las aguas termales y las aguas con propiedades minerales se dice que tienen mucho efecto positivo a la salud, la gran mayoría de la gente entra por lo menos hasta la rodilla y hay quienes se mojan el resto del cuerpo. Así que maravilloso poder visitar el Castillo de Algodón, y si tenemos la suerte de que las piletas tengan agua y haya sol, muchísimo más bello. Pues de Pamukkale, donde solamente se suele estar una noche para visitar este hermosísimo lugar, vamos a continuar hasta que va a ser ya la parte final de nuestro viaje. Una ciudad bastante chiquita, mucho más grande que Pamukkale, tiene unos 300.000 habitantes, y tiene una historia muy importante. Es una de las ciudades jónicas que están a orillas del mar Egeo, como les decía hoy, el famoso Egeo, donde están las islas que todos queremos ir a visitar. Y fue un centro religioso, cultural y comercial muy importante en aquel momento. Este es el camino principal que dirige hacia la zona central. Allí en el fondo lo que vemos es la biblioteca de Celso, que ahora se las voy a mostrar un poquito más adelante. Así que bueno, los restos más destacados de esta antigua ciudad, que es la mejor conservada a mi modo de entender, y de lo que vamos a ver dentro de lo que son los vestigios antiguos de las antiguas ciudades de Turquía. Dentro de esta ciudad los restos más importantes van a ser el Teatro Greco-Romano, que lo vamos a ver después, el Templo de Adriano, esta biblioteca que vemos ahí en el fondo, que es la biblioteca de Celso, la posibilidad de conocer cómo eran las letrinas o los baños públicos dentro de una ciudad. ¿Sí? Aquí vemos lo que son los restos de las columnas, a los costados la parte fortificada, en algunos lugares podemos ver los accesos a las viviendas también, las fotos obligadas, por supuesto, cada vez que viajamos. Este es uno de los puntos principales de fotografía. A mí me gusta mostrar el lugar con alguna foto que tomo prestada, y después las mismas fotos nuestras también, para que vean que no usamos Photoshop, que los lugares son así de maravillosos. Estos son los baños de letrinas públicas, así eran los baños. De hecho, en algunas ciudades todavía se puede ver algunos baños públicos que son así como comunitarios, ¿no? Este es un rasgo bastante asiático. Cuando uno viaja para el lado de Asia también, la pinta de los baños públicos es un poco así. Tienen los baños súper bien conservados. Y esto ya es la biblioteca de Celso. En su momento, cuando se construyó, fue la tercera más grande del mundo, y la verdad que su estructura está bastante bien conservada, teniendo en cuenta que esta ciudad fue víctima de muchísimos terremotos en su momento, así que digamos que fue redescubierta bastante tiempo después. Lo que se buscaba era Artemisa, de esta diosa griega, y guardaron los vestigios de la ciudad de Éfeso. Aquí tenemos la biblioteca de Celso, como les decía, detrás, y este famoso anfiteatro grecorromano, yo siempre digo romano, pero en realidad son grecorromanos estos anfiteatros, donde sí podemos entrar. Aquí la fotografía está con poca gente, pero cuando uno llega a visitar este teatro en Éfeso, encuentra que la mayoría de las veces hay algún aficionado al canto haciendo alguna prueba de sonido. Es posible llegar a la parte central hasta el escenario y cantar o silbar para probar la acústica del lugar, que es realmente maravilloso. Una hermosa experiencia, una ciudad muy grande, de la cual sí se puede reconocer muchas de sus estructuras, que por eso digo, sí es un lugar que vale la pena visitar, quizás no como otros lugares, como es el caso de Troya. Muy cerquita de Éfeso, unos 30 kilómetros, un poquito menos, está la casa de la Virgen María. Perdón, menos, son 7 kilómetros, 30 kilómetros está Kusadasi. 7 kilómetros nada más de las ruinas de Éfeso está la casa de la Virgen María. Dice la historia, que allí es donde llevó el apóstol San Juan a la Virgen María para protegerla luego de la crucifixión de Jesucristo y huyendo de las persecuciones en Jerusalén. Es una casa muy pequeñita, pero que reviste una historia y una importancia y una energía muy importante, valga la redundancia. Se convirtió en un lugar de peregrinaje, a pesar de que no hay católicos en Turquía, como les decía, el 98% son musulmanes,
se convirtió en un lugar de peregrinaje, y digamos que el 99% de los visitantes, que en su gran mayoría, muchos somos católicos, pues bien es un lugar obligado de visita. Por suerte lo tenemos muy cerquita de Éfeso, que también lo es. Como les decía, es un lugar de una energía muy potente, muy fuerte, que tiene una importancia histórica y religiosa enorme. No es necesario, si bien se ha construido todo lo aledaño a un atractivo turístico como tiendas de souvenirs y demás, no es necesario gastar absolutamente nada. Uno tiene lo que son las canillas de agua bendita que brotan de ahí para poder llenar sus botellas o lo que sea con agua bendita y poder traérselo a casa también, así que es necesario recalcarlo. Por supuesto que hay gente que explota el recurso, pero que todo lo que tenga que ver con lo religioso, lo monetario no es lo principal, así que no es necesario abonar nada, ni para entrar, ni para poder traernos el agua bendita, bendecida, mejor dicho, que está allí brotando de cierta cantidad de canillas para que uno se pueda traer a casa. Así que bueno, eso es otra visita también obligada. Y ya nos vamos a ir dirigiendo hacia el final del viaje. Una vez que visitamos Éfeso, las ruinas de la ciudad de Éfeso y la casa de la Virgen María, tenemos varias posibilidades para alojarnos unos días ya antes de volver a Estambul para tomar el vuelo de regreso a casa. Kusadasi es una de esas posibilidades, es un pueblito de 80.000 habitantes, es decir, muy chiquito, que forma parte de la Riviera Turca, a orillas del mar Egeo, que está muy cerquita de algunas de las islas griegas, es decir, que tomando un ferry en 45 minutos estamos en Samos, que es una de las islas griegas, que también podemos ir. Menciono posibilidades, también es un lugar donde podemos hacer algo de playa, y está nada más que a 30 kilómetros de Éfeso, así que podemos quedarnos unos días acá tranquilamente para poder disfrutar, después de semejante recorrido cultural, disfrutar de un poco de esparcimiento. Tiene mercados callejeros y nocturnos muy, muy económicos, es decir, que para quienes tengan estos lugares incluidos en su circuito, en su visita, no es necesario que se compren todo en Estambul y en el Gran Bazar, donde las cosas son mucho más caras. Podemos esperar a final del viaje para comprar algunas cosas también. Aquí vemos una vista aérea de Kusadasi, que realmente es un pueblo muy bello para distender, tiene una explanada, una costanera hermosa, llena de barcitos y de restaurantes también, para disfrutar ya esparciéndonos, un poco menos de cultura, un poco más de esparcimiento, como digo yo, ya al final uno quiere relajar mente y cuerpo, y este lugar da para ambas cosas. Tiene su puerto también, como les decía, hay ferries que en 45 minutos nos llevan hasta Samos. Y otra de las posibilidades también es alojarnos en Esmirna. Esmirna está un poquito más lejos, está a 70 kilómetros más de Kusadasi. Ya es una ciudad más grande, tiene 4 millones de habitantes, o Izmir, como le dicen los turcos. Es una ciudad, como les decía, bastante más grande, pero no menos atractiva, también está a orillas del Egeo, tiene mucha más cultura y más recursos turísticos, por supuesto, como toda ciudad grande, y esto que parece la costa de Copacabana de Río de Janeiro, en realidad es la costanera de Izmir, tiene el piso bastante parecido, también con sus barcos que nos pueden llevar a alguna de las islas griegas, y sus atractivos. Hay muchísima pesca acá, muy activa, aquí se puede ver muchísimo en la pesca aficionada de los barcos, y la gente pescando en la costanera. Una cantidad de bares bellísimos, bellísimos, para poder, si lo que hacíamos en Estambul a orillas del Bósforo, aquí lo hacemos a orillas del Egeo, sentarnos a comer a orillas del Egeo, y yo que soy una fanática de las postales nocturnas, también mostrarle algunas postales nocturnas de la ciudad. Desde aquí ya nos vamos a tomar un vuelo de regreso a Estambul. Todos los vuelos del circuito son vuelos muy cortitos, de 1 hora, 1 hora y media, no más, las distancias más largas. Así que es un circuito perfectamente armado para poder hacerlo con distancias cortas, y las que no lo son tanto, como les decía, está armado para poder disfrutar de los recursos en medio. Y acá también en Izmir tenemos hermosos mercados también, si terminamos nuestro circuito aquí, para disfrutar, y los lugares gastronómicos, que son estas callejuelas, que también las podemos encontrar en las grandes ciudades como Estambul. Tenemos estos pequeños lugares que hacen que esas ciudades grandes parezcan pueblitos o ciudades más acogedoras. Y para despedirnos, vamos a hacer un chin chin con el famoso tecito turco. Granada es uno de sus sabores más típicos,
y si no, manzana verde también, y ya brindando con un té turco, que también las tacitas estas de té turco es un souvenir magnífico y típico para traernos a casa. Esperamos que les haya gustado el destino, que tengan ganas, que se mantengan expectantes a las novedades de los nuevos protocolos. Parece que pronto saldrá la vacuna. Les cuento que Turquía tiene pensado abrir sus fronteras para pasajeros del exterior para fines de agosto. Así que bueno, todo indica que pronto lo que hoy soñamos se va a hacer realidad. Chin chin para todos, gracias por escucharme y espero que les haya gustado Turquía, decirles que es un destino maravilloso y que si pueden no se lo pierdan. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias, Danilo. Ahora sí voy a activar mi cámara Adriana, Aquí estoy, vamos permiso, a activar. Antes de que los viajeros hagan alguna Aquí estoy. pregunta, Sí. cositas puntuales. Hay alguna persona muy preocupada por si había playa o no había playa. Otra cosa, si puede abundar algo más sobre las cuestiones post-pandemia, la información que pueda tener para aportar en cuanto a los protocolos y demás, suman. Lo otro es, generalmente las personas que viajan a Turquía son personas ya un poquito más grandes. ¿Qué hay para los jóvenes? De ahí te dejo y no pregunto más porque hay muchas preguntas efectuadas por nuestros pasajeros. Muchas gracias. Excelente exposición. Muchas gracias. Bueno, contarles del COVID, si bien es una información que se está actualizando día, Turquía nunca tuvo una cuarentena muy estricta, porque como ya vienen de bastantes problemas económicos, la política no fue muy estricta. Aún así, no tuvieron números muy altos de casos, es decir, lo que llevan ellos de víctimas en 4 meses, es lo que tenía en su momento el pico Italia por día. La situación siempre estuvo bastante controlada, están los protocolos, apelan muchísimo a la conciencia social, y ya han abierto el turismo interno. Están fomentando mucho lo que son paquetes de turismo interno. Como les decía, los casos hoy en día son muy poquititos, estamos hablando de 15 personas, 20 personas al día como víctimas entre 85 millones de habitantes, es decir, que los números están muy bajitos y controlados, por eso ya abrieron lo que es el turismo interno, y está pronosticado abrir sus fronteras internacionales que todavía están cerradas para finales de agosto. Así que podemos decir que para septiembre ya estarían comenzando a recibir turismo. Claramente que si vamos a hablar de épocas ideales, tenemos que estar pactando un viaje para partir de marzo-abril del año próximo, que sería la época ideal para poder disfrutar en clima, donde calculamos va a estar la vacuna, así que ya no tendríamos que preocuparnos. Pero bueno, hasta septiembre-octubre es una época muy buena para disfrutar. Ya después, como es un clima muy parecido al europeo, digamos que los meses de diciembre-enero, al que guste del frío puede ir, y el que no, esperar unos meses más. Pero la situación del COVID realmente no llegó a ser extremadamente preocupante en Turquía, y hoy está muy controlada. Respecto de lo que me preguntabas de los jóvenes, Estambul es una ciudad con muchísima vida nocturna, bares, cervecerías, restaurantes, donde se junta la gente todas las noches, posibilidades infinitas. Para no repetir, en los días que uno quiere estar, sobre todo en Estambul. Ya en las ciudades más pequeñas, en Esmirna también es posible, pero ya lo que es Capadocia, Pamukkale y demás, el tiempo que uno suele dedicarle es acotado, y es para la visita de los atractivos puntualmente culturales. Pero en las ciudades más grandes, por supuesto, más que nada vida gastronómica, ¿no? Reuniones gastronómicas y de bares, digamos, de cervecerías, es más que nada la movida, para gente joven. ¿Las playas? Mónica, te escucho. Sabrina, hubo varias preguntas de las playas, y también la gente pregunta más o menos el costo de una comida, de una bebida. Estambul, Turquía es un destino que no es caro. No, para nada caro. A ver, a mí me gusta siempre calcularle un poco más, o sea, como estamos hablando que destinos, hablando de musulmanes, destinos netamente musulmanes como Dubái, Emiratos y demás, una comida no baja de $20, te puedo decir que en Estambul, calculando $10 por comida, estamos más que cubiertos. Te diría que hasta puede ser un poco menos, pero lo que pasa es que nosotros solemos ir a o sugerir o acompañar a los pasajeros a restaurantes
donde tengamos una variedad internacional y no solo la comida típica del kebab o del kepe, para que la gente pueda elegir. Pero vamos a poner un promedio, con unos $10 uno puede comer bien. Y playas, como les decía, al final, en lo que es la parte sur de Turquía, en la zona de la Riviera Turca, hay muchos lugares de playa. De hecho, Kusadasi y Esmirna, que son las últimas ciudades que les mencioné, son destinos que tienen playas lindas. He puesto alguna vista aérea, no son las playas extensas que nosotros nos imaginamos en el Caribe, pero sí son lugares muy acogedores de playa. Y si alguien quiere un poquito más, como les decía, se toma el ferry, se cruzan 45 minutos, están en Samos, en una isla griega, también sin ningún problema. O sea, opciones hay para todos los gustos. Sabri, también lo que podemos agregar dentro de Turquía, si bien tenemos cerca la opción de Grecia, que es maravillosa, y la combinación es muy buena entre ambos destinos, también podemos agregar Bodrum o Fethiye, que son otras playas también conocidas en lo que es la parte de la Riviera, pero es tal cual como... Sí, la Riviera son varias ciudades, solo que yo en esta presentación solamente mencioné Kusadasi y Esmirna, pero en todo lo que es la parte sur, en la costa del Egeo, tienen muchísimas ciudades para hacer playa. Yo lo que hice fue contarles un poquito lo que es un circuito clásico terminando en un destino de playa, pero sí hay muchas ciudades dentro de lo que es la Riviera Turca, justamente, sí. Mencionando otras, como les dije lo de Samos, para que sepan que, aunque en su circuito no visiten Turquía, si se están alojando en Kusadasi también pueden ir a una isla griega por el día y volver, entre otras cosas. Pero sí, tenemos mucha playa también. Una preguntita. Yo ahí voy. Desde que conocí y vi la serie de Resurrección, Usman, etcétera, pertenezco a varios grupos de personas, muchos argentinos, que nos hemos enganchado con la historia del Imperio Otomano, etcétera, etcétera. No vi mucho que se hablara de Shogú, el Baxal de Shogú. Nosotros estamos armando unos grupos y queremos hacer el recorrido y la fundación de ese imperio. No lo vi mucho, la disertación vuestra. No, es que en realidad lo mío está netamente orientado a lo turístico. Yo tampoco soy una experta en la historia. Sí te puedo decir que los guías de nuestros receptivos sí lo son, y para los interesados en la historia vamos a tener todo lo que pidan y más también. Yo no soy, porque como te digo, o sea, yo acompaño grupos que vamos netamente a lo turístico. También está la parte fortificada, todo lo que es la muralla de Estambul. He viajado con gente en mis grupos que se ha ido a caminar haciendo el bordeo y el recorrido por lo que es la parte amurallada de Estambul. Hay muchísima historia, hay muchos lugares. Esto es como un pequeño resumen, por eso solamente he mencionado Imperio Otomano y Bizantino, cuando en realidad han sido como 6 o 7 los imperios en el transcurso de la historia. Pero bueno, esto está más bien orientado a lo turístico. Por supuesto que si alguien, como siempre digo, si alguien es amante de la historia, incluso también podemos sumar Troya en el circuito, que también es una ciudad que tiene una historia tremenda, y ya a la zona de Çanakkale, ya volviendo a Estambul mucho más cerca, pudiendo volver a Estambul por tierra si no queremos volar. Es infinita la cantidad de opciones, Danilo, que podemos armar. Pero bueno, esto es como un pequeño resumen. Y yo tampoco, al no ser tan conocedora de la historia, no soy la persona quizás que te puede contar tanto en detalle de los imperios, pero lo que los pasajeros quieran, lo podemos armar sin ningún problema. Sí, después nos preguntan, hubo varias preguntas de estas, ¿cuántos días se recomiendan para hacer todo este circuito o algo similar, además de la playa, ¿no? Mira, en un circuito clásico de estos, contando el viaje, más o menos son unos 10 días. Unos 10 días contándote esto que te digo, yendo en vuelo desde Estambul a Ankara, que eso nos está ahorrando una noche. Entonces esa noche que en un circuito terrestre la dormiríamos en Ankara, ya vamos a dormir en la Capadocia. Teniendo ese tipo de ajustes, con 10 días vamos a poder recorrer estas ciudades: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, que lo pongo entre paréntesis porque en realidad es una ciudad de paso, Pamukkale y Éfeso y Kusadasi. Ahora, eso es lo necesario para recorrer contando un día en Kusadasi. Si la gente quiere quedarse más días haciendo playa, ya eso está absolutamente apto al pasajero.
porque ya ahí podemos quedarnos libres, sin necesidad de la compañía de un guía. Una vez que terminó la parte cultural, podemos quedarnos en Kusadasi, en cualquiera de las ciudades de la Riviera Turca, y ya tener programado nuestro vuelo de regreso a Estambul, sin ningún problema. Pero con 10 días estaríamos haciendo este recorrido que yo les mostré. También consultan si se puede combinar con Jordania. Y ahí ya tendría que ver con el tema de los vuelos. Sí, poder se puede, pero yo no conozco las combinaciones aéreas. Entonces, sí se puede porque estamos bastante cerca de lo que es Medio Oriente y el norte de África, así que sí se puede. El tema es ver con los chicos de la oficina, que son los que manejan los vuelos, las combinaciones. Es una buena combinación. Todo lo que sea la zona de Medio Oriente con la zona de Turquía, que tienen una cultura bastante parecida, es una buena combinación, sí. Sí, se pueden acá, Natalia, ¿cómo estás, Mónica? Se puede tranquilamente más volando con Turkish, se puede agregar tranquilamente una extensión a Jordania o un programita más completo. Lo que deseen los viajeros se puede armar sin problema. También nos consultan si se puede combinar con las islas griegas, y desde ya que sí, es Por más supuesto. que es muy una fácil la excelente combinación. Es una excelente combinación. Si se pueden, le sumaría Atenas también, que es una ciudad increíble. No es necesario si quiere hacer la parte histórica de Grecia si no quieren, pero una linda combinación es hacer este circuito de Turquía, hacer Atenas e islas, o si no directamente cruzar a islas y hacer algunas islas. Como te decía, las más cercanas se puede cruzar sin problema tomándose un ferry directamente, pero sí se puede y es lo ideal terminar en alguna isla griega. Nos consultan para Grecia cuántos días habría que agregar. Grecia es un lugar, un destino por sí solo, así que sí. depende de la cantidad de islas. Exacto, si me preguntas a mí, perderse Atenas es una picardía, así que Atenas, Mykonos y Santorini sería más o menos una semana más. Es mi recomendación, es el circuito que yo he hecho y que la verdad que es fantástico. Es lo justo y necesario. Sí. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna consulta o si quedó alguna sin contestar, yo ahora le voy a activar el micrófono a todos, así que si quieren pueden preguntarlo directamente o pueden activarlo ustedes si es más fácil. Respetando siempre mandarle otro. Tienen la palabra. Pueden activar su micrófono porque no me da la opción de activarlos a todos juntos. Una consulta. ¿Capadocia se puede hacer durante todo el año? Sí, lo que pasa que el tema es con la nieve va a ser un poco dificultoso, por esto que yo les decía, se les va a limitar la posibilidad de hacer el sobrevuelo en globo. El sobrevuelo en globo tiene mediciones climatológicas muy estrictas y hasta una hora antes de salir del hotel no sabemos si se puede o no se puede subir. Las últimas mediciones son sobre la marcha. La verdad es que con climas de invierno creo que va a ser bastante más complicado que se pueda hacer el sobrevuelo. Sí se puede visitar Capadocia, pero no va a ser tan factible poder hacer el sobrevuelo en globo, teniendo en cuenta que en pleno invierno también es factible que nieve, ¿no? Así que... Hola, ¿cuánto es el costo del viaje en globo? El costo de viaje en globo a fin de año pasado estaba rondando los $350 más o menos, si no me equivoco. Pero eso va actualizándose todo el tiempo por una cuestión de que la demanda es cada vez mayor y al no haber disponibilidad para abastecer toda esa demanda, es ahí donde se regula el precio. Yo por eso también sugiero llevarlo reservado desde acá, porque allá después hay una especulación muy grande, tanto con el valor como con los lugares. Y una vez que uno está en el lugar, termina pagando lo que no sale por intentar hacerlo y aún así ni siquiera a veces se consiguen los lugares. También hay que tener mucho cuidado con la seriedad del operador receptivo que se trabaja, porque hay operadores receptivos que no son serios y aunque uno tenga una reserva previa, voy a decirlo de manera criolla, lo terminan vendiendo al mejor postor. Por eso lo aconsejable es hacer la reserva a través de su agencia,
su agencia con un operador como nosotros, y nosotros con un operador receptivo responsable, que una vez que haya hecho la reserva, no salga a sobrevender ese lugar al mejor postor. Esa es la realidad. ¿Cuántas personas van en cada cabina? Es una, depende del globo, pero la canasta suele tener 6 divisiones, es una canasta como si fuese de mimbre gigantesca, y en cada división van más o menos 3 o 4 personas, no más. Como decía, Ok, más o menos la capacidad de 25 personas, más o menos, es un globo, 24 o 25 personas, sí. gracias. No, de nada. Bueno, si nadie más tiene preguntas, Perdón, ¿en Estambul conviene hospedarse en la parte moderna? En Estambul conviene hospedarse en la parte moderna, yo lo comentaba, porque la mayoría de los atractivos de la parte antigua uno los recorre con acompañantes. Si no vamos con un guía local, nos estamos perdiendo lo más valioso de la historia, de lo importante de cada lugar. Si bien uno puede ir por su cuenta, yo recomiendo que los atractivos, la mezquita, el Gran Bazar, lo necesario, porque después uno tiene tiempo libre, Hagia Sofía o Santa Sofía también. Una vez que terminamos esos recorridos, alojarnos en la zona de Taksim para poder movernos por nuestra cuenta. Si alguien quiere volver al Gran Bazar, tenemos, como les decía, los transportes públicos accesibles que nos dejan casi en la puerta de cada lugar, y si no, movernos caminando por la zona de la avenida Istiklal, que es donde están las tiendas, los restaurantes, los bares, y donde podemos ir caminando hasta la Torre Gálata con el barrio bohemio, como lo he bautizado yo, que está en los alrededores. Sí, para un mejor manejo es preferible zona moderna. Gracias. nos pregunta Armando por las ciudades subterráneas. Las ciudades subterráneas se visitan en Estambul. Y hay algunos hoteles que están construidos en la parte de las cuevas y uno puede hospedarse ahí. Son hospedajes que no son en Capadocia. No son económicos, pero son muy lindos, muy lindos. Pero uno cuando está en Capadocia visita las ciudades, algunas de las ciudades subterráneas, como donde era que vivían ellos, escapándose de las guerras y escondían su ganado, todo adentro. También las famosas cuevas, lo que estábamos mostrando hoy, sí, algunas de ellas. Los hoteles son poquitos, estos que vos decís que son caros, así que también requieren reserva previa. Estos poquitos hoteles o restaurantes que quedaron como cuevas, digamos. Sí, pero son hoteles muy lujosos, de ahí su precio. Sí, pero digo que de todas maneras la disponibilidad es poca, entonces por ahí la gente que quiere, pero son exclusivos, sí. Y nos preguntan cuántos días se necesitan para Estambul. Yo creo que 3 días enteros es lo mínimo que necesitamos para recorrer todo esto que estuvimos viendo. Y si me preguntás a mí, un día más también. Es lindo tener tiempo libre para poder volver a un bazar, caminar un poco por la parte antigua, esta zona que te digo de la cisterna, de la antigua cisterna que está cerquita de la Santa Sofía, pero que normalmente no la suelen incluir en los city tours. Hay muchas cosas que uno puede visitar caminando, y Estambul es para caminarla. Las callecitas empedradas, los negocios, todo lo que es la parte antigua, la zona de tiendecitas y demás, donde no pueden entrar los vehículos grandes porque simplemente no hay espacio, todo eso es para caminarlo. Así que sí, mínimo 3 días, y si pueden agregar un cuarto día completo, sería lo ideal. En realidad Estambul da para todo lo que uno quiera. Sí, siempre tiene algo nuevo para conocer. Exactamente. Bueno, consultas, creo que quedaron todas contestadas. Les agradecemos a todos su participación como siempre, y bueno, ya los estaremos invitando a otras que estamos organizando, y esperemos que les gusten, que se sientan cómodos, y bueno, es una manera de viajar mientras no podemos salir de nuestras casas. Bueno.
Creo que están silenciados, Danilo y Mónica están silenciados los dos. Seguiremos viajando virtualmente hasta que podamos hacerlo en la realidad, así que bueno, gracias a todos. Hemos sido casi 90 personas escuchando la disertación, esperamos tener 300 personas viajando, dada la viralización de hoy en día, que todos los presentes le cuenten a las amistades, que pasen el video que le vamos a pasar, quién sabe si tal vez en el año que viene tengamos grandes grupos de personas viajando a Turquía y demás. Muchas gracias, Sabrina, por tu tanta delicadeza, gran dicción. Danilo. Y, Gracias. y acá estamos juntos codo a codo para hacer más que dos, como dijo Benedetti. Muchas gracias a los no hay más que viajeros de invitarme Guajira. Perfecto. Muchas gracias a todos y estamos en el camino, así que andemos. Gracias también. Gracias también Natalia y Marcelo de Crown Travel que estuvieron presentes y nos ayudaron con la presentación. Gracias a ustedes y un placer. Bueno, muchas gracias y los esperamos el próximo destino para seguir viajando. Gracias Danilo, gracias Mónica. Un beso, Hasta la Sabrina, próxima. muy bonita. Adiós, gracias, hasta la Casarse. próxima. Gracias. Muchas Casarse gracias. ya. Gracias. Gracias. Cortá, no, no.